Evangelio de hoy. Miércoles 3 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 15, versículo 29 al 37. En aquel tiempo, Jesús se marchó de allí. Y llegó junto al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies, y él los curó. La gente se admiraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados quedar sanos, a los cojos caminar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde vamos a sacar nosotros en este despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y unos pocos peces. Entonces Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces. Dio gracias, los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y recogieron 7 canastas llenas de los pedazos sobrantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encuentro junto al lago, un espacio donde la compasión se hace visible. El pasaje sitúa a Jesús junto al lago, en un escenario que tiene la serenidad del agua y la cercanía de la gente. Es significativo que muchas de las escenas más reveladoras de su ministerio ocurran junto al agua. Un elemento que sugiere profundidad, reflejo y movimiento. Allí acuden los que necesitan curación, quienes llevan consigo dolores concretos y silenciosos. Jesús se coloca en el borde del mundo de la gente, no en un trono distante. Su proximidad al lago habla de su modo de acercarse a la vida humana, tocando la orilla donde los hombres y mujeres viven. Escuchan, esperan y se cansan. Esa postura ya dice algo esencial. El Dios que se hace presente en Jesús no se aloja en la altura inaccesible, sino que viene a la orilla para encontrarse con la humanidad tal como es. Miradas que buscan, manos que se extienden. En la escena aparecen personas con diversas dolencias, acercándose no por curiosidad, sino por necesidad. Sus miradas buscan una presencia que les devuelva dignidad. Sus manos imploran un gesto que restaure. No es casual que acudan en masa. Existe en el corazón humano una intuición básica. Donde Dios actúa, los signos del amor se multiplican. Jesús no responde con palabras largas, ni con discursos teológicos en ese momento. Responde con cercanía y con gestos. La curación, en su modo, es siempre integral. Toca el cuerpo y el alma, responde al sufrimiento concreto. Y abre una posibilidad nueva de vida. En ese diálogo implícito entre quien sufre y quien sana, se descubre que la misericordia no solo calma el mal presente, sino que devuelve al hombre su capacidad de esperanza. La sencillez de los gestos sanadores. Los gestos de Jesús, la palabra dicha con autoridad. La mirada, la orden que libera.
No son elaborados ni espectaculares desde la perspectiva humana. Precisamente en su sencillez reside su eficacia. Lo que cura no es la grandilocuencia, sino la verdad del gesto que viene de un corazón compasivo. Jesús actúa con una orden que libera del peso de lo que oprime. Sus palabras son como vías por donde circula la vida. La curación se produce en interacción. La fe que se acerca, la incertidumbre que confía por un instante, la valentía de pedir y la gratuidad del don. Así se revela una pedagogía de Dios que no impone, pero transforma, que no obliga, pero abre, que no asusta, pero convoca a la renovación. El pueblo que acompaña y la palabra que recorre la orilla. No estamos frente a un acontecimiento aislado. La multitud que acompaña es testigo y participante. La palabra se extiende, la noticia corre por las casas. Y la presencia de Jesús se vuelve escuela. La comunidad observa cómo se hace visible la compasión de Dios y, al mismo tiempo, aprende un modelo de acción. Acercarse, consolar, curar. Los curados se convierten en señales vivas para otros. Y la acción de Jesús se irradia como semilla que despierta la confianza. Toda curación auténtica, por tanto, requiere un contexto que la reconozca y la sostenga. Una fe que no sea solo interior, sino también comunitaria. El pueblo, con su asombro y su gratitud, es parte del escenario sagrado donde la gracia se manifiesta. La mirada que ve la necesidad más allá de la enfermedad. En este pasaje lo inmediato es la curación física. Pero detrás de cada dolencia se asoma otra necesidad. Ser visto, ser querido. Ser restaurado en la propia identidad. Jesús no atiende solo al síntoma. Su mirada penetra lo que hay más hondo. La soledad, la marginación, el desánimo. Cuando sana, no solo elimina la enfermedad, sino que restituye la relación social del enfermo con los demás. La curación evangélica es siempre restauración de la pertenencia. Recuperar el cuerpo es recuperar el lugar. En la comunidad, la posibilidad de trabajar, de orar, de participar. Jesús actúa desde esa visión integral, mostrando que la salvación toca todas las dimensiones de la persona. La alimentación de la multitud, un signo que abre horizontes. Tras las curaciones, el relato culmina en un gesto de provisión. La multiplicación del pan y la comida compartida. No debemos separar los milagros de sanación corporal de la comida que nace de la compasión. La mesa se convierte en símbolo de la fraternidad que Jesús inaugura. Alimentar a la multitud no es solo cubrir una necesidad fisiológica. Es instaurar un reino donde la vida se comparte. Donde nadie queda excluido de la mesa. Allí se revela una lógica contracultural. La abundancia que surge de la gratuidad. La comunión que nace del dar sin calcular. Jesús sitúa la providencia como respuesta al cuidado humano. La mesa es signo del cuidado divino, que toma la dimensión concreta del pan y la compañía. La pedagogía del dar y la responsabilidad humana. Es notable la cooperación entre Jesús y sus discípulos en esta escena. No se trata de un milagro que se reduce a un acto unilateral. Hay participación humana. Ofrecen lo que tienen, pero con una actitud de confianza, que permite a Jesús transformar lo escaso en abundancia. La colaboración humana no es insignificante.
Es parte de la economía del reino. La parábola encarnada del pan compartido enseña que la caridad debe comenzar por lo que está en manos de la comunidad. El discípulo no debe esperar a tenerlo todo para actuar. Su responsabilidad es presentar lo poco que dispone y, a partir de ahí, dejar que la gracia actúe. Así se establece un principio importante. La providencia divina suele operar a través de la disposición humana. La gratuidad que transforma estructuras de egoísmo. La multiplicación no es un truco mágico. Es una experiencia que advierte contra las lógicas del egoísmo, que fragmentan la sociedad. Frente a una economía que privatiza y excluye, Jesús propone la mesa compartida y el bien común. Allí donde el corazón se abre y el pan se reparte. Las relaciones humanas se ordenan hacia la solidaridad. La gracia se muestra eficaz en la medida en que se practica la apertura. La escena nos interpela a revisar nuestras estructuras de consumo y de exclusión. ¿Cómo distribuimos los bienes de la tierra? ¿Qué hacemos con lo suficiente que tenemos? Jesús, con su gesto, nos recuerda que la gratuidad es capaz de fecundar los recursos y transformar la escasez en abundancia comunicada. La fe que se reconoce en la precariedad. Hay un tema espiritual profundo. La fe no es la certeza de los que poseen, sino la confianza de los que saben su precariedad. La multitud confía en Jesús porque se ha topado con uno que ve y responde. Los discípulos, al ofrecerlo poco, nos muestran cómo la fe madura en la experiencia del don. La precariedad no es un obstáculo para la acción divina. Al contrario, es el campo en el que la gracia se hace visible. Esto devuelve valor a la humildad y al reconocimiento de la propia limitación. Ser pocos panecillos no impide que Dios multiplique. La fe se expresa en la entrega sencilla y en el reconocimiento de que sin Dios nuestras acciones son insuficientes. Jesús como puente entre compasión y alimento para la vida cotidiana. Los milagros del curar y del alimentar no deben entenderse como episodios aislados de asombro, sino como la concreción de un proyecto de vida. Jesús no solo anuncia una buena noticia espiritual, sino que la encarna en gestos que alimentan el cuerpo y el alma. En la vida ordinaria, esto implica una ética del cuidado, donde los creyentes se sienten responsables de las necesidades concretas de sus vecinos. La fe que no se traduce en acciones concretas corre el riesgo de permanecer abstracta. Jesús muestra que el anuncio del reino siempre pasa por las obras de compasión y por la construcción de relaciones solidarias que sostienen la cotidianidad. La mesa como imagen escatológica y cotidiana. La mesa del Evangelio apunta hacia el banquete escatológico. La comunión definitiva con Dios y con los hermanos. Sin embargo, también es experiencia presente. Cada vez que compartimos pan, anticipamos la hospitalidad del reino. Esta ambivalencia enriquece la lectura. El milagro no es solo promesa futura, sino llamada a manifestar en el ahora la lógica del banquete de Dios. Vivir ese ahora implica transformar gestos pequeños en signos de esperanza. Invitar, repartir, acompañar, sentarse al lado de quien sufre. Así la vida cristiana se vuelve una constante anticipación del reinado donde nadie tendrá hambre ni sed. La gratuidad que suscita gratitud y compromiso.
Quien recibe no queda inerte ante el don. La multitud que experimenta la provisión no solo come, sino que se sorprende, agradece y es llamada a una vida nueva. La gratitud es motor de cambio. Despierta la conciencia, impulsa la responsabilidad y genera reciprocidad. La experiencia de haber sido alimentado por la compasión de Jesús debe traducirse en un compromiso renovado con el servicio a los demás. Existir para agradecer es existir para compartir. La gratitud cristiana madura en la acción solidaria, que hace del don recibido una semilla para otros. Una lección para nuestras comunidades hoy. Este pasaje interpela a las comunidades contemporáneas a revisar sus actitudes frente al sufrimiento y la escasez. Somos capaces de acercarnos a la orilla, de escuchar las necesidades, de ofrecer lo que tenemos con humildad y de dejar que la gracia multiplique. La Iglesia está llamada a convertirse en un agente de restauración integral, curar las heridas de la soledad, denunciar las estructuras de injusticia, promover la alimentación y el trabajo digno. La compasión de Jesús es un modelo que exige acciones concretas en el plano social, político y económico. No es suficiente sentir piedad si ésta no se transforma en políticas y prácticas que garanticen la dignidad humana. Cómo traducir el milagro en vida personal y comunitaria. A nivel personal, este pasaje nos invita a cultivar una sensibilidad que no banalice el dolor ajeno. Nos urge a convertir la oración en impulso activo, a no delegar la caridad exclusivamente a instituciones, sino a dejar que cada uno sea lugar de hospitalidad. A nivel comunitario, nos llama a repensar la distribución de bienes, la atención a los marginados y la prioridad en el uso de los recursos. La multiplicación del pan sigue siendo una provocación. Nos desafía a creer que el compartir consciente puede transformar realidades y a asumir que la solidaridad no es una opción, sino la respuesta coherente al Evangelio. La claridad interior que nace del silencio. La reflexión sobre este pasaje también conduce a descubrir la importancia del silencio como camino de vigilancia. Porque el corazón, cuando se sumerge en demasiadas voces externas, pierde la capacidad de escuchar lo esencial. Y así, este llamado del Señor invita a cultivar espacios de quietud donde la mente se aquiete y el alma recobre su equilibrio. Porque es en el silencio donde la persona aprende a distinguir entre lo que la edifica y lo que la dispersa, entre lo que nutre su espíritu y lo que lo agota, y solo quien se asienta en ese silencio puede velar con verdadera profundidad el peligro de la saturación emocional. En la vida cotidiana, las emociones pueden convertirse en un campo complejo donde se mezclan impulsos, reacciones, temores y deseos. Y este pasaje ayuda a comprender que la saturación emocional puede embotar el corazón tanto como los excesos materiales. Porque cuando una persona vive cargada de sentimientos desbordados sin procesar, pierde claridad, pierde paz y pierde dirección. Y por eso, Jesús invita a dejar que la oración limpie y ordene las emociones, para que el alma pueda mantenerse firme aun cuando la vida sacuda con intensidad. El equilibrio como fruto de la vigilancia. Velar también significa aprender a vivir en equilibrio
reconociendo que la vida espiritual no es un extremo ni otro, sino un camino en el que se aprende a armonizar lo humano con lo divino. El deber con el descanso, el trabajo con la oración, la acción con la contemplación, y este pasaje recuerda que el desequilibrio interior es uno de los principales enemigos de la serenidad. Porque cuando una dimensión de la vida domina en exceso, el alma se inclina y pierde estabilidad. Mientras que la vigilancia recupera el centro y devuelve al espíritu la firmeza necesaria para caminar con seguridad. La vigilancia como una manera de amar. Velar no solo protege al discípulo, sino que también es una manera de amar a Dios. Porque quien vigila lo hace por deseo de permanecer cerca, por deseo de agradar, por deseo de no dejar que nada opaque la relación con el Señor. Y por eso, este pasaje revela que la vigilancia no es una disciplina fría, sino una expresión cálida del amor, que quiere mantenerse fiel, un amor que no se adormece, que no se descuida, que no da por sentado lo recibido, sino que se mantiene alerta para responder con prontitud a la presencia divina, que siempre invita y guía. La oración como respiración del espíritu. La insistencia en orar continuamente puede entenderse mejor cuando se descubre que la oración es para el alma lo que la respiración es para el cuerpo. Un acto vital que da fuerza, nutre, limpia, renueva y sostiene. Y este pasaje muestra que la vigilancia sin oración se vuelve pesada, mientras que la oración sin vigilancia se vuelve dispersa. Pero cuando ambas se unen, el espíritu encuentra un ritmo saludable que lo mantiene atento, sereno y dócil a la gracia, y esa unión se convierte en una escuela profunda donde el creyente aprende a vivir en la presencia de Dios, sin esfuerzo forzado, sino con naturalidad interior. La capacidad de resistir lo inesperado. Jesús advierte que el día puede llegar de repente, como una trampa. Y esta imagen no pretende infundir miedo, sino recordar que la vida está llena de momentos inesperados, que pueden desestabilizar al alma si no se encuentra preparada. Porque los cambios bruscos, las pérdidas repentinas o las sorpresas dolorosas pueden derrumbar fácilmente a quien vive sin vigilancia. Mientras que el corazón que vela, ora y se mantiene unido a Dios, adquiere una resiliencia especial que le permite resistir lo inesperado sin perder la esperanza, ni la claridad interior que da sentido a cada prueba. La firmeza moral que brota del conocimiento propio. Velar también invita al autoconocimiento. Porque quien no se conoce a sí mismo cae con facilidad en las mismas trampas una y otra vez. Repite errores, se deja llevar por sus propias sombras. Y tropieza con hábitos que no ha querido reconocer. Y este pasaje recuerda que la vigilancia incluye mirar hacia adentro con sinceridad, reconociendo límites, fragilidades y tendencias que necesitan ser purificadas. Y así, el autoconocimiento se convierte en una herramienta espiritual que permite vivir con mayor firmeza moral. Porque quien se conoce puede corregirse, y quien se corrige puede mantenerse en pie. La compasión como fuerza transformadora. En este episodio se manifiesta una compasión que no se limita a sentir dolor por el sufrimiento ajeno, sino que se convierte en una fuerza capaz de transformar realidades concretas.
Porque Jesús no solo mira a la multitud, sino que se acerca a ella con una ternura activa, que reconoce cada necesidad, cada herida, cada silencio cargado de esperanza. Y así, este pasaje muestra que la compasión verdadera no se queda en emociones pasajeras, sino que impulsa al creyente a actuar, a ofrecer aquello que tiene, a convertirse en instrumento de una misericordia que siempre encuentra caminos para multiplicarse y alcanzar a quienes más lo necesitan. La pedagogía del acompañamiento silencioso. Jesús sube al monte y se sienta, y allí, sin grandes discursos, permite que la gente se acerque, revelando que el acompañamiento espiritual no siempre exige palabras, porque hay presencias que consuelan solo con estar, con escuchar, con sostener. Y esta escena enseña que el amor que se expresa en silencio puede ser tan profundo como aquel que habla, ya que muchas veces las almas heridas necesitan un espacio donde sentirse acogidas antes de escuchar cualquier enseñanza. Y así, este pasaje invita a comprender que el acompañamiento comienza con la disponibilidad humilde de estar presente. La fe que mueve a acercarse a Cristo. La multitud lleva enfermos de todo tipo a los pies de Jesús, mostrando que la fe auténtica empuja a las personas a acercarse al Señor sin miedo, sin barreras y sin excusas. Porque quien reconoce su necesidad no teme presentarse ante Él, incluso cuando la fragilidad es evidente. Y esta actitud revela que la fe no consiste solamente en creer intelectualmente, sino en confiar lo suficiente como para entregar la propia debilidad, la propia enfermedad interior, la propia historia incompleta, sabiendo que en las manos de Cristo todo encuentra un sentido nuevo. La ternura de un Dios que advierte para proteger. Aunque estas palabras parecen severas, en realidad están cargadas de ternura. Porque Jesús no advierte para hacer sentir culpa, sino para proteger, para iluminar, para sostener. Para evitar que el discípulo caiga en caminos que oscurecen el alma. Y esta comprensión transforma la lectura del pasaje, mostrándolo como la expresión de un amor que no quiere que nadie se pierda ni se hunda. Un amor que señala los peligros para que el corazón pueda caminar seguro, firme, despierto y en paz. La montaña como símbolo del encuentro que transforma. En este momento del relato, la montaña se convierte en ese espacio simbólico donde lo humano se encuentra con lo divino. Donde la fragilidad del hombre se eleva para tocar la grandeza de Dios. Y donde Jesús manifiesta una vez más que la altura no se mide en metros, sino en la profundidad con la que el corazón se abre a la intervención divina, permitiendo que ese ascenso interior lleve al alma a reconocer que sólo cuando se sube hacia la presencia de Dios la vida encuentra claridad, descanso y sentido, revelando que cada montaña ascendida es una invitación a alejarse del ruido y a regresar renovado al camino cotidiano. El silencio que prepara la compasión. Antes del milagro, hay un silencio implícito que envuelve la escena. Un silencio donde Jesús observa, contempla, siente, y en ese silencio se revela el corazón compasivo del Maestro, que no solo mira multitudes, sino personas concretas, dolores específicos.
Historias cargadas de necesidad. Y así, este pasaje muestra que la verdadera compasión nace de un silencio que escucha, que percibe, que sintoniza con la realidad del otro, preparando el terreno para una respuesta que brota no de la prisa, sino de la profundidad de un amor que no se cansa. El silencio que prepara la compasión. Antes del milagro, hay un silencio implícito que envuelve la escena. Un silencio donde Jesús observa, contempla, siente, y en ese silencio se revela el corazón compasivo del Maestro, que no solo mira multitudes, sino personas concretas, dolores específicos, historias cargadas de necesidad. Y así, este pasaje muestra que la verdadera compasión nace de un silencio que escucha, que percibe, que sintoniza con la realidad del otro, preparando el terreno para una respuesta que brota no de la prisa, sino de la profundidad de un amor que no se cansa. La multitud que confía aún sin entender. Las multitudes que se acercan no comprenden todos los misterios. No saben con precisión quién es Jesús en su plenitud divina, pero reconocen una presencia que no engaña, una bondad que no se disfraza, una fuerza que no intimida. Y por eso llegan con sus enfermos, con sus cargas, con sus incapacidades, dejando ver que la fe a veces no es tener respuestas, sino caminar hacia quien inspira confianza. Y así, este pasaje muestra que la fe sencilla, aún sin claridad teológica, toca el corazón de Dios, de un modo que trasciende cualquier razonamiento humano. El gesto silencioso de colocar a los necesitados a los pies del Maestro. Uno de los detalles más hermosos del relato es el gesto simple y profundo de poner a los enfermos a los pies de Jesús. Porque ese acto expresa una fe que se abandona, que reconoce límites, que confía sin reservas, y que entiende que cuando algo se deja a los pies del Señor ya no se pertenece a uno mismo, sino que entra en el espacio sagrado, donde Dios obra con libertad, recordando que solo cuando las cargas se entregan plenamente es posible ver la transformación que surge de la misericordia divina, la compasión que se manifiesta en obras concretas. La compasión de Jesús no se queda en palabras, ni en gestos superficiales, sino que se vuelve acción, sanación, restauración completa, y así. Este pasaje enseña que la verdadera compasión cristiana es siempre eficaz, siempre transformadora, siempre orientada a levantar, aliviar y sanar, mostrando que el amor de Dios no se expresa solamente en emociones, sino en intervenciones visibles que devuelven la dignidad, que reconstruyen lo quebrado, y que abren caminos donde antes solo había sufrimiento. La multitud que glorifica sin pedir nada más. Cuando las personas ven lo que Jesús hace, glorifican a Dios con espontaneidad, sin exigencias, sin condiciones, sin reclamar nuevos signos. Porque la gratitud nace de un corazón que reconoce que ha sido visitado por la gracia. Y este gesto revela que la alabanza auténtica no surge de un milagro espectacular, sino de la certeza humilde de haber sido tocado por la misericordia, y así. La multitud enseña que glorificar a Dios es la respuesta natural de quien descubre que el cielo se ha inclinado hacia su fragilidad. La previsión amorosa del Maestro que piensa en el hambre del pueblo.
El detalle de Jesús preocupado por el hambre física de la multitud muestra una ternura inmensa. Porque Él no solo atiende enfermedades profundas, sino también necesidades básicas, que podrían parecer secundarias. Y este gesto demuestra que para Dios, nada es demasiado pequeño. Nada es irrelevante, nada es ignorado. Porque su amor abarca desde lo más espiritual hasta lo más cotidiano. Enseñando que quien sigue a Cristo encuentra en él un cuidado total que abarca cuerpo, alma y espíritu. El cansancio humano que no limita la acción divina. La multitud ha estado con Jesús por días, cansada, vulnerable, posiblemente debilitada. Pero aún así permanece, y este detalle revela que Dios no exige fuerzas excepcionales para obrar un milagro, porque muchas veces la gracia llega justamente cuando la persona ya no puede más, cuando sus energías se agotan y cuando su única fortaleza es la confianza, mostrando que el límite humano no es un obstáculo para el poder de Dios, sino el espacio perfecto donde Él revela su misericordia sin medida. La pedagogía del milagro que invita a confiar sin reservas. El modo en que Jesús actúa, multiplicando lo pequeño, para que alcance y sobre. Revela una pedagogía divina, que enseña a no despreciar lo que parece insuficiente. Porque Dios toma lo poco, lo bendice, lo transforma y lo vuelve abundancia. Y este pasaje se convierte en un recordatorio profundo de que el creyente nunca debe mirar sus recursos con desesperanza, sino con la certeza de que, puestos en manos del Señor, pueden convertirse en algo que supera cualquier expectativa humana. La cercanía de un Dios que desciende hacia la necesidad humana. El relato deja ver que Jesús no espera a que las personas se encuentren en un estado perfecto para acercarse, sino que Él mismo se mueve hacia sus fragilidades, caminando entre ellos, recibiendo sus clamores, permitiendo que su presencia toque lo más vulnerable. Y este gesto muestra que Dios no es distante ni inaccesible, sino profundamente cercano, profundamente humano, profundamente atento. Y en esa cercanía sostiene al alma, que reconoce que no está sola, que no está abandonada, sino acompañada por un amor que se inclina para levantarla. La sanación como restauración total y no una simple mejora. Cada enfermo presentado ante Jesús recibe una intervención que no embellece superficialmente, sino que reordena, renueva y devuelve la integridad perdida. Porque cuando Dios sana, no solo repara un área aislada, sino que restaura el conjunto de la vida, extendiendo su gracia desde el cuerpo hasta el espíritu, desde las emociones hasta las relaciones, mostrando que la verdadera sanación que proviene del Señor siempre busca la totalidad. Siempre apunta a reconstruir completamente. Y siempre ilumina lo que estaba oscuro desde la raíz. El acto de sentarse con Jesús como señal de confianza y docilidad. La multitud, al permanecer con él durante varios días, no está allí por obligación ni por costumbre, sino porque se sienten atraídos por una presencia que da paz, que da esperanza, que da consuelo. Y ese acto simple de permanecer sentado cerca del Maestro revela una docilidad interior
que permite que la gracia llegue sin impedimentos. Recordando que a veces el milagro comienza cuando la persona deja de correr y simplemente decide permanecer. Escuchar, abrirse y reposar en la presencia que transforma desde lo profundo. La mesa en el desierto como anticipo de un banquete mayor. Cuando Jesús alimenta a la multitud en un lugar apartado, sin condiciones ideales, sin comodidades visibles y con recursos escasos, se convierte en un anticipo de una mesa que un día será definitiva. Una mesa donde nadie tendrá hambre, donde nadie llorará, donde nadie quedará excluido. Y este gesto revela que cada acto de compasión de Jesús está orientado a señalar un destino eterno, anunciando que el amor de Dios espera al ser humano en un banquete donde la abundancia será plena y la presencia divina será el alimento más perfecto. El milagro que une a todos más allá de sus diferencias. En esa multitud había personas de distintas regiones, niveles sociales, condiciones de vida y estados espirituales. Pero todos reciben el mismo pan. Todos son saciados por la misma gracia. Todos participan del mismo gesto misericordioso, mostrando que el amor de Jesús no discrimina ni clasifica, sino que une, integra y abraza. Recordando que en la mesa del Maestro no existen barreras humanas que puedan limitar su compasión, porque su amor es universal, amplio y capaz de derribar cualquier muro que separe a los corazones. El cuidado del Maestro que no ignora el desgaste humano. Jesús reconoce que la multitud está agotada, que lleva días caminando, que ha entregado sus fuerzas para seguirlo. Y esta mirada atenta revela un cuidado que no se queda en lo espiritual, sino que se hace concreto en la preocupación por el cansancio físico, mostrando que Dios no es indiferente al desgaste de la vida cotidiana, sino que observa cada detalle, cada lucha silenciosa, cada carga pesada. Y en su compasión ofrece alivio, descanso y alimento. Recordando que el amor divino abraza la totalidad de la experiencia humana. El valor de lo pequeño cuando se entrega con confianza. Los recursos que se presentan ante Jesús son escasos, insuficientes para la magnitud de la necesidad. Pero aún así son colocados en sus manos sin reservas, mostrando que lo importante no es la cantidad, sino la disposición del corazón que ofrece. Porque cuando lo pequeño se entrega con fe, Dios lo multiplica más allá de lo imaginable, convirtiendo lo limitado en sobreabundancia, y enseñando que nada es demasiado humilde para ser transformado por la gracia cuando se coloca en manos del Señor con sinceridad y disponibilidad plena. La sobreabundancia que refleja un amor que no escatima. Cuando todos comen y quedan saciados, y aún sobra alimento, se revela una verdad profunda sobre el corazón de Jesús. Él no actúa desde la medida estricta, sino desde la generosidad que desborda, desde la entrega que no se limita, desde el amor que se multiplica hasta colmar cada necesidad, mostrando que Dios no ofrece lo justo, sino lo pleno, invitando a confiar en que su gracia nunca llega a medias, sino que siempre sobreabunda para que el alma pueda vivir en una paz sólida y en una esperanza inquebrantable.
La transformación interior que acompaña a la abundancia material. Aunque el signo principal del pasaje es la multiplicación del alimento, hay una transformación interior igualmente profunda que ocurre en cada persona que participa del milagro. Porque el alimento bendecido no solo sacia el hambre del cuerpo, sino que despierta la fe, renueva la confianza y revela la ternura divina, permitiendo que el corazón experimente una apertura nueva hacia la acción de Dios. Y así, cada pan distribuido se convierte en una semilla de esperanza que brota silenciosamente dentro del alma. La cercanía de un Dios que desciende hacia la necesidad humana. El relato deja ver que Jesús no espera a que las personas se encuentren en un estado perfecto para acercarse, sino que Él mismo se mueve hacia sus fragilidades, caminando entre ellos, recibiendo sus clamores, permitiendo que su presencia toque lo más vulnerable. Y este gesto muestra que Dios no es distante ni inaccesible, sino profundamente cercano, profundamente humano, profundamente atento. Y en esa cercanía sostiene al alma, que reconoce que no está sola, que no está abandonada, sino acompañada por un amor que se inclina para levantarla. La sanación como restauración total y no una simple mejora. Cada enfermo presentado ante Jesús recibe una intervención que no embellece superficialmente, sino que reordena, renueva y devuelve la integridad perdida. Porque cuando Dios sana, no solo repara un área aislada, sino que restaura el conjunto de la vida, extendiendo su gracia desde el cuerpo hasta el espíritu, desde las emociones hasta las relaciones, mostrando que la verdadera sanación que proviene del Señor siempre busca la totalidad, siempre apunta a reconstruir completamente, y siempre ilumina lo que estaba oscuro desde la raíz. El acto de sentarse con Jesús como señal de confianza y docilidad. La multitud, al permanecer con él durante varios días, no está allí por obligación ni por costumbre, sino porque se sienten atraídos por una presencia que da paz, que da esperanza, que da consuelo. Y ese acto simple de permanecer sentado cerca del Maestro revela una docilidad interior que permite que la gracia llegue sin impedimentos, recordando que a veces el milagro comienza cuando la persona deja de correr y simplemente decide permanecer, escuchar, abrirse y reposar en la presencia que transforma desde lo profundo. La mesa en el desierto como anticipo de un banquete mayor. Cuando Jesús alimenta a la multitud en un lugar apartado, sin condiciones ideales, sin comodidades visibles, y con recursos escasos, se convierte en un anticipo de una mesa que un día será definitiva. Una mesa donde nadie tendrá hambre, donde nadie llorará, donde nadie quedará excluido. Y este gesto revela que cada acto de compasión de Jesús está orientado a señalar un destino eterno, anunciando que el amor de Dios espera al ser humano en un banquete, donde la abundancia será plena y la presencia divina será el alimento más perfecto. El milagro que une a todos más allá de sus diferencias. En esa multitud había personas de distintas regiones, niveles sociales, condiciones de vida y estados espirituales, pero todos reciben el mismo pan.
Todos son saciados por la misma gracia. Todos participan del mismo gesto misericordioso, mostrando que el amor de Jesús no discrimina ni clasifica, sino que une, integra y abraza. Recordando que en la mesa del Maestro no existen barreras humanas que puedan limitar su compasión, porque su amor es universal, amplio y capaz de derribar cualquier muro que separe a los corazones. El cuidado del Maestro que no ignora el desgaste humano. Jesús reconoce que la multitud está agotada, que lleva días caminando, que ha entregado sus fuerzas para seguirlo. Y esta mirada atenta revela un cuidado que no se queda en lo espiritual, sino que se hace concreto en la preocupación por el cansancio físico, mostrando que Dios no es indiferente al desgaste de la vida cotidiana, sino que observa cada detalle, cada lucha silenciosa, cada carga pesada, y en su compasión ofrece alivio, descanso y alimento, recordando que el amor divino abraza la totalidad de la experiencia humana. El valor de lo pequeño cuando se entrega con confianza. Los recursos que se presentan ante Jesús son escasos, insuficientes para la magnitud de la necesidad, pero aún así son colocados en sus manos, sin reservas, mostrando que lo importante no es la cantidad, sino la disposición del corazón que ofrece. Porque cuando lo pequeño se entrega con fe, Dios lo multiplica más allá de lo imaginable, convirtiendo lo limitado en sobreabundancia, y enseñando que nada es demasiado humilde para ser transformado por la gracia cuando se coloca en manos del Señor con sinceridad y disponibilidad plena. La sobreabundancia que refleja un amor que no escatima. Cuando todos comen y quedan saciados, y aún sobra alimento, se revela una verdad profunda sobre el corazón de Jesús. Él no actúa desde la medida estricta, sino desde la generosidad que desborda, desde la entrega que no se limita, desde el amor que se multiplica hasta colmar cada necesidad, mostrando que Dios no ofrece lo justo, sino lo pleno, invitando a confiar en que su gracia nunca llega a medias, sino que siempre sobreabunda para que el alma pueda vivir en una paz sólida y en una esperanza inquebrantable. La transformación interior que acompaña a la abundancia material. Aunque el signo principal del pasaje es la multiplicación del alimento, hay una transformación interior igualmente profunda, que ocurre en cada persona que participa del milagro. Porque el alimento bendecido no solo sacia el hambre del cuerpo, sino que despierta la fe, renueva la confianza y revela la ternura divina, permitiendo que el corazón experimente una apertura nueva hacia la acción de Dios. Y así, cada pan distribuido se convierte en una semilla de esperanza que brota silenciosamente dentro del alma. La paciencia divina que sostiene los procesos humanos. En este pasaje, al ver a Jesús recibiendo a tantos enfermos, se revela una de las dimensiones más delicadas del amor divino. La paciencia que acompaña cada proceso humano, sin imponer ritmos forzados ni exigir resultados inmediatos. Cada persona llega con su propio dolor, con su propia historia, con sus propias heridas. Y Jesús no iguala los tiempos, ni apresura las transformaciones, sino que se inclina con respeto sobre cada situación, ofreciendo una atención tan personalizada como profunda.
Y así enseña que el verdadero amor sabe esperar. Sabe sostener y sabe abrazar incluso aquello que parece tardar más de lo esperado. La sensibilidad espiritual frente al sufrimiento silencioso. En el monte, Jesús no solo ve a las multitudes, sino que reconoce los dolores silenciosos que cargan. Esas heridas que no siempre se manifiestan de forma evidente, pero que pesan en el alma como un peso invisible. Y este gesto del Maestro revela una sensibilidad espiritual que invita al discípulo a mirar más allá de lo visible, a no quedarse solo en las apariencias, a descubrir que detrás de cada rostro se esconde una necesidad profunda, que merece ser escuchada y acompañada, con un corazón dispuesto a comprender sin juzgar. La mesa que se abre para los que siempre llegan últimos. En este gesto de Jesús se revela un detalle silencioso, pero profundamente transformador. Él no alimenta primero a los más cercanos, ni a los más preparados, sino a una multitud que llega agotada, herida, necesitada, y este modo de actuar muestra que en el reino de Dios no existe un orden jerárquico basado en méritos humanos, sino una lógica de compasión que mira primero a quienes más sufren, porque Jesús siempre da prioridad a los que el mundo deja al margen. Y en este pasaje, esa multitud representa a todos aquellos que sienten que llegan tarde a la gracia, que no saben rezar con palabras perfectas, que no poseen una fe articulada, pero que sí llegan con hambre, con cansancio y con deseo. Y es esa disposición humilde la que abre la puerta a lo que Dios quiere entregar. La abundancia que sorprende a la lógica humana. La multiplicación de los panes y los peces no solo manifiesta un milagro material, sino una ruptura interior en la mentalidad del discípulo. Porque allí se demuestra que la escasez humana no limita nunca la generosidad divina. Y cada vez que el discípulo se enfrenta a lo poco, a lo insuficiente, Jesús revela que lo que se pone en sus manos se convierte en abundancia inesperada. Una abundancia que no responde a cálculos humanos, sino a la fuerza del amor que se desborda, aun cuando parece imposible. Y así, este pasaje enseña a confiar en que Dios sigue multiplicando incluso aquello que la persona considera débil o pequeño. La pedagogía divina de hacer al discípulo partícipe del milagro. Jesús no realiza el milagro solo para que la gente coma, sino también para formar el corazón de los discípulos. Porque ellos son quienes reciben los pocos panes, quienes los entregan, quienes ven cómo se multiplican en sus manos. Y esta participación activa enseña que el creyente no está llamado a ser un espectador pasivo de la acción divina, sino un colaborador que ofrece sus pequeños recursos, su tiempo, su cansancio y sus capacidades. Porque Dios utiliza esos gestos aparentemente insignificantes para realizar obras que superan toda expectativa, dando al discípulo la experiencia de que en sus manos también puede ocurrir algo grande. El cansancio que se convierte en espacio de gracia. En este pasaje se menciona una multitud que seguía a Jesús, aún estando agotada, y este detalle revela que el cansancio no es un obstáculo para el encuentro con Dios, sino un lugar donde Él actúa con especial suavidad.
Porque en el cansancio humano se abre un vacío que solo la gracia puede llenar, y por eso Jesús no exige fuerzas perfectas, ni actitudes impecables, sino disponibilidad humilde. Una apertura que nace cuando la persona reconoce su límite, y en ese reconocimiento recibe una gracia mayor que la que habría imaginado si hubiese permanecido en autosuficiencia. La compasión que toma cuerpo en gestos concretos. La compasión de Jesús no es una emoción abstracta, sino una fuerza que se convierte en acción. Él mira a la multitud, comprende su condición, reconoce su hambre y actúa para aliviarla, y este dinamismo enseña que la verdadera compasión cristiana no se queda en sentimientos nobles, ni en deseos piadosos, sino que se concreta en gestos, en decisiones, en acciones que impactan la vida real del otro. Porque la compasión auténtica tiene manos, tiene movimiento, tiene compromiso. Y es así como Jesús forma a sus discípulos, invitándolos a pasar de la sensibilidad interior al servicio activo que transforma vidas. La preparación silenciosa que precede al milagro. Antes del signo que todos recuerdan, hay un momento de silencio en el que Jesús invita a la multitud a sentarse, y este gesto, aparentemente simple, contiene una profunda enseñanza espiritual. Antes de recibir lo que Dios quiere dar, es necesario disponerse, aquietarse, ordenar el corazón, hacer espacio. Porque muchas veces la gracia espera que el alma se siente interiormente, que deje de correr, que abandone esa tensión que impide ver lo que Dios ya está preparando, y así, este pasaje revela que la gracia actúa mejor en un corazón que sabe detenerse y confiar en su tiempo. La entrega de lo poco como camino hacia lo mucho. Los pocos panes y los pocos peces simbolizan las pequeñas ofrendas que cada creyente puede entregar. Un acto de bondad, una oración breve, un esfuerzo sincero, un gesto de servicio, una palabra de ánimo, y el pasaje enseña que Dios no exige grandeza para actuar, sino sinceridad, porque lo poco, cuando es ofrecido desde el corazón, se convierte en materia prima para la acción divina, que toma lo pequeño y lo convierte en algo fecundo. De modo que el discípulo aprende que en la vida espiritual la clave no es cuánta cantidad se tiene, sino cuánta confianza se entrega. El orden interior que Dios va construyendo a través del servicio. Cuando Jesús pide organizar a la multitud, está enseñando que el servicio auténtico no es improvisado ni caótico, sino un espacio donde el corazón se ordena. Porque servir al otro exige claridad, paciencia, disponibilidad y entrega. Y este pasaje muestra que cada acto de servicio moldea el interior del discípulo, permitiéndole crecer en humildad, en generosidad y en capacidad de mirar más allá de sí mismo. Porque Dios utiliza el servicio como un instrumento para purificar el alma y para enseñarle a amar. Desde la estabilidad interior. La memoria espiritual de aquello que Dios ya multiplicó. Los discípulos recogen 7 canastas de sobras. Y ese gesto de recoger revela una verdad profunda. El creyente está llamado a conservar memoria de los milagros que Dios ya realizó. Porque la memoria espiritual fortalece
La confianza cuando las circunstancias vuelven a parecer insuficientes. Y cada canasta simboliza un recuerdo de gracia. Un momento en que Dios intervino. Un instante en el que su luz se manifestó. Y así, este pasaje invita a reconocer que recordar la acción divina es una forma de alimentar la fe. Para cuando vuelva a aparecer alguna necesidad. La paciencia de Jesús como escuela de transformación. Cuando contemplamos este pasaje, descubrimos que la paciencia de Jesús no es pasiva ni distante, sino profundamente activa. Porque Él se detiene ante cada necesidad. Escucha cada petición, acoge cada sufrimiento. Y transforma cada historia desde una cercanía que desarma las prisas humanas. En este gesto se revela una enseñanza silenciosa pero poderosa. La transformación espiritual no ocurre por saltos bruscos, sino por la paciencia que permite a la gracia actuar en el ritmo adecuado, y así, este pasaje invita a aprender a aceptar los tiempos de Dios. A confiar en que incluso cuando nada parece cambiar, la mano del Señor sigue obrando en lo oculto, moldeando lentamente el corazón, para que pueda recibir una plenitud mayor. La fuerza que brota de la sensibilidad compasiva. Jesús muestra en esta escena que la verdadera fuerza no surge de imponerse sobre los demás, sino de sentir con ellos, de dejarse tocar por su sufrimiento, de permitir que la compasión se convierta en impulso para la acción. Esta sensibilidad no debilita, sino que fortalece, porque un corazón compasivo no vive encerrado en sí mismo, sino abierto a la necesidad del prójimo. Y así, este pasaje enseña que la compasión es una fuente de energía espiritual que renueva, que impulsa y que da lucidez para reconocer dónde se necesita intervenir y cómo hacerlo con ternura y firmeza. El reconocimiento silencioso de los necesitados. En este pasaje aparecen personas que se acercan llevando a sus enfermos sin exigir, sin reclamar, sin dramatizar, simplemente confiando en que Jesús puede hacer algo por quienes aman. Y esta actitud silenciosa contiene una fe profunda, que no necesita discursos brillantes ni gestos llamativos. Este modo de acercarse revela que muchas veces la fe auténtica se manifiesta en gestos sencillos, en manos que sostienen, en pasos que perseveran, en el modo humilde de presentar a Dios las realidades que se escapan del control humano. Así, el pasaje invita a cultivar una fe discreta, profunda y sincera. La sanación como un proceso integral. Las curaciones que Jesús realiza no son superficiales, ni se limitan a lo físico, sino que alcanzan dimensiones más hondas del ser, tocando heridas interiores que muchas veces pasan desapercibidas para quienes las padecen. La sanación que Él ofrece devuelve dignidad, renueva la esperanza, despierta la alegría y encamina a la persona hacia una vida más plena. Por esta razón, este pasaje enseña que la curación espiritual no consiste solo en resolver un dolor, sino en transformar la vida desde adentro, permitiendo que Dios restaure lo que parecía perdido. La mesa compartida como signo del reino. El hecho de que todos coman y se sacien es más que un gesto material. Es un signo que anticipa la dinámica del reino, donde nadie queda excluido.
Donde todos tienen un lugar, donde los dones se reparten sin egoísmo. Y donde la comunión se convierte en fuente de vida. La mesa de Jesús es un espacio donde la gracia circula en forma de alimento, de confianza, de cercanía y de gratitud. Y así, este pasaje invita a construir mesas espirituales donde otros puedan encontrar consuelo, apoyo, escucha y compañía sincera. La sorpresa que brota de la acción divina. La multitud que presencia este milagro experimenta una sorpresa que va más allá del asombro externo, porque descubre que Dios actúa de una manera que supera el cálculo, la previsión y el control. Esta sorpresa espiritual es una invitación a vivir abiertos a lo inesperado, a permitir que la gracia desborde los límites humanos y a aceptar que el Señor muchas veces elige caminos que parecen imposibles a los ojos del mundo. Este pasaje enseña que la fe no elimina la sorpresa, sino que la convierte en motivo de gratitud. La abundancia como consecuencia de la entrega confiada. El hecho de que sobren canastas llenas no es un detalle secundario, sino una confirmación de que la generosidad divina excede siempre la necesidad inmediata. Y este exceso expresa el modo en que Dios obra, no con cálculo limitado, sino con una abundancia que desborda, que sorprende y que invita a confiar aún más. Este pasaje enseña que la vida espiritual florece cuando se vive desde la entrega confiada. Porque quien se entrega sin reservas experimenta que la gracia nunca se queda corta ni llega tarde. Este acontecimiento muestra que la compasión divina no es abstracta ni distante, sino concreta, cercana, delicada y profundamente atenta a la realidad de cada persona. Jesús no solo ve multitudes. Ve sed, cansancio, hambre, fragilidad, espera. Y en ese mirar con amor se revela su modo de amar, no desde la teoría, sino desde la entrega. Este pasaje enseña que la compasión verdadera no se queda en la emoción ni en el sentimiento pasajero, sino que se convierte en acción que transforma, en gesto que construye vida, en respuesta que brota del corazón y se expresa en obras concretas. Así, Mateo se eleva como un mensaje profundo, que invita a vivir con un corazón compasivo, con una fe que confía en la acción divina, aún en la pequeñez, y con una generosidad que, puesta en manos de Dios, se transforma en un camino de abundancia para muchos. Jesús muestra aquí que la compasión no es solo un sentimiento, sino una fuerza que transforma, que eleva, que multiplica, que renueva, y quien permite que esa compasión habite su vida. Descubre que Dios sigue obrando, sigue multiplicando, sigue alimentando, sigue sanando y sigue acompañando a su pueblo en cada necesidad.